Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El tema de la corrupción en el Poder Judicial que se ha destapado últimamente gracias a la filtración de algunas escuchas legalmente autorizadas, genera una nueva crisis en el Perú. Pero hay un asunto que a mí me inquieta sustancialmente. Es que en el Congreso de la República, que son los que realmente están llamados a plantear la reforma, porque tienen las facultades legislativas que no tiene el presidente de la República, que no tienen los propios jueces que quieren hacer su autorreforma, que es una locura, ¿no? Ellos parecen ser los menos interesados en hacer las cosas. El presidente del Congreso, Galarreta, está más preocupado en saber cómo se filtraron los audios a lo que han revelado los audios. Eso es una tontería tremenda. Involucra, además, un indicio bastante razonable de que hay vínculos políticos de esa gente corrupta con las altas esferas de la política. La señora K, por ejemplo, de la que tanto se habla y que nadie quiere decir, aunque algunos, por ejemplo Alejandra Aramayo, la congresista fujimorista por Arequipa, ha dicho que ella está segura de que se refieren a Keiko Fujimori, pero que la reunión nunca se ha dado. Esas ya son cosas, mientras otros quieren tapar el sol con un dedo y dicen no, aquí no hay nada, esto no es, o cosas por el estilo. Voy a abordar el tema y esta vez lo voy a hacer con Alfredo Álvarez. Alfredo Álvarez ha sido decano del Colegio de Abogados de Arequipa, pero en representación de los colegios de abogados del Perú ha sido miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el órgano de gobierno más importante, donde está el presidente de la Corte Suprema y algunos representantes de la sociedad civil y se toman resoluciones no de temas jurisdiccionales, se gobierna en la parte administrativa para que las cosas funcionen bien. Fue durante la reforma que hizo Fujimori con Delipiani, donde precisamente se dividieron las cosas. Lo jurisdiccional para los jueces, es decir, administración de justicia. Lo administrativo por un órgano diferente, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Él ha estado 2 años, el año pasado y el anteaño pasado, con 2 presidentes de Corte Suprema, con el arequipeño Ticona y con Duberly Rodríguez el año pasado. Y él puede tener una idea de a cuánto o cuánto se ha infiltrado la corrupción en el Poder Judicial. Y más adelante en el programa voy a estar con Nelly Mendoza de la Asociación Vida y Familia y vamos a ver un tema bastante interesante. El tema del aborto empieza a retroceder o podría retroceder inclusive en los Estados Unidos por algunas cuestiones precisamente judiciales. Hay un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con ideas conservadoras que podría hacer retroceder el aborto que tanto ha avanzado en ese país. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Enrique, por esta invitación. Estamos complacidos por efectos de poder brindar algún aporte en cuanto a esta crisis que tenemos a las puertas en nuestro país. ¿Qué piensas, Alfredo, del juez supremo Inostroza y del juez superior Ríos, presidente de la Corte del Callao? El vértice de la corrupción en el Poder Judicial parte de la Suprema. Solo una persona como Inostroza puede tener la capacidad para generar todo este tipo de situaciones que cada día estamos encontrando en las redes, en la televisión y en los medios de prensa. ¿La corrupción chorrea? La corrupción, yo creo que hay un sistema ya que se ha implementado. Es un sistema que no solo, y es una red que no solo abarca el Poder Judicial. Los poderes, los demás poderes están involucrados. El Congreso, con los partidos políticos que allí están representados, tienen sus intereses, el Ejecutivo, etc.
el proceso de investigación que se tienen que seguir a expresidentes está hoy día en cuestionamiento. El caso de corrupción más grande de Odebrecht. Y yo estoy muy preocupado porque la situación que se presenta ahora es una situación muy dura, muy difícil para el país y grave para el país, porque si esto no se desbarata, si esto se consolida, vamos camino a un narcoestado, a un país a México. Inmanejable como México. Yo creo que el Perú apunta a una situación muy difícil en los próximos. Tenemos que aportar, tenemos que hablar del tema y tenemos que exigir que se den soluciones. La impunidad hoy en día, miren, está en juego los juicios más importantes de la República, la historia de la República, a expresidentes, altos funcionarios, ministros de Estado, congresistas, políticos. Entonces, con un poder judicial donde hemos encontrado un juez Inostroza, que solo es parte del sistema. Miren, yo les comentaba hace un rato, por ejemplo, hoy día entiendo por qué esta red busca consolidarse, ¿no? Para que la impunidad finalmente... Hoy entiendes, cuando tú estabas como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, conocías evidentemente a todos los jueces supremos, recorrías las cortes del país, además estabas metido dentro del corazón mismo del Poder Judicial. ¿Tú no sospechabas de que había algo corrupto? Tú eres abogado, tú eres político, tú has sido decano del Colegio de Abogados. Nosotros hemos escuchado siempre que ha habido denuncias en el sentido de que se favorecía a ciertas personas, litigantes, etc. Y había personas de alto nivel. De alto nivel, y en claro, casos muy importantes. Así es, pero jamás se llegó a comprobar de esta manera tan indubitable, tan clara, tan certera, que los intereses apuntaban a afianzar un sistema de corrupción. ¿Tú crees que hay un sistema? O sea, acá no es que él actuaba así, no, que el otro así, no. Un sistema donde están metidos muchos jueces. Así es. Miren, lo grave ahora, se dice que Inostroza está de vacaciones, cuando él no le correspondían vacaciones. Se dice que Inostroza está ya reasignado a otra sala, la sala constitucional, cuando la acción administrativa que correspondía es suspenderlo en funciones y ponerlo a disposición de las autoridades. Si tú hubieras estado, hubieras podido empujar eso. Así es, ese es el camino correcto. Pero el que maneja esto es Duberlí Rodríguez, el presidente. Es el presidente actual. O sea, Duberlí Rodríguez, él sabe perfectamente que debió suspenderlo y no sacarlo de esa sala y ponerlo a otra más importante y darle vacaciones además. Así es. Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué indicio te da ese acto? A ver, en principio, en la sala, cuando el doctor Duberlí Rodríguez asume funciones, solicita al Consejo Ejecutivo se apruebe o se autorice la conformación de salas transitorias, con el objeto de generar la descarga procesal. ¿De la Suprema? De la Suprema. Y entonces nosotros entendíamos que esto era una cosa prioritaria. Pero ¿eso qué significaba? Para Leónidas significó que él puede invitar a diferentes magistrados de la República, jueces superiores, a que puedan tener temporalmente el estatus de un juez supremo. ¿A dedo? A dedo. O sea, no por antigüedad. Sin concurso, nada. Sin concurso. O sea, yo quiero esta sala y la integran tú y tú. Así es, así fue. Y nosotros protestamos por esta situación y le hicimos ver incluso que en la conformación de estas salas había una presencia mayoritaria del norte, de donde procede el doctor Duberlí, y no había un equilibrio entre estos espacios. Pero al margen de eso, creo que lo importante era tener la garantía de que estaban invitando a los mejores. Y no es así. Cuando uno revisa sus currículum y el rol que les correspondía, no eran los primeros, sino en algunos casos, en muchos eran los últimos. Y eso mismo ha sucedido con el sistema anticorrupción. ¿Hay un ranking? Hay un ranking de jueces. Claro, hay una meritocracia en el Poder Judicial. No solo de antigüedad, sino meritocracia. Así es, que solo es tomada en cuenta de manera referencial. Y Duberlí Rodríguez invitaba saltó a los últimos de la fila. No necesariamente a los primeros, pero sí también a los últimos, ¿no? Ha habido de todo. Finalmente,
Era es una a su cuestión antojo. de alguna manera, A su antojo. amigos. Claro, a su antojo. Así es. ¿Sí? ¿Y eso qué permite? Permite pues encaminar expedientes finalmente, porque ellos van a asumir una carga procesal. Y ellos en una legítima aspiración van a querer llegar a ser supremos titulares y por tanto van a hacer todo lo necesario para poderse quedar, no solo en el ámbito laboral, sino social, amical. Entonces es muy difícil que un juez provisional, supremo provisional, pueda discrepar con un juez supremo titular y más aún con un presidente de la Suprema. Que lo ha traído. Que lo ha traído. Es muy difícil. Mayormente Ahora, cuando uno entra a, ¿qué se llama? A litigar al Poder Judicial, esto se asigna aleatoriamente, ¿no es cierto? Pero Duberlí Rodríguez, cuando crea las salas transitorias, podía tener el poder de encaminar por lo menos determinados el acceso a a los magistrados que van a resolver. Bueno, por lo menos, bueno, no necesitaba ni siquiera dirigirlos porque había todas esas salas transitorias las había conformado él a su gusto. Claro, y en materia penal, por ejemplo, estaba Inostroza acompañado de varios provisionales. Inostroza es titular y tenía provisionales al lado. O sea, cuando él sale y dice, no, el voto de absolución al violador no la tomo yo, sino que somos 5, pues hay otros 4, no es tan cierto. Él agarra como ponente y nadie le iba a contradecir porque él era titular y los otros... De alguna forma hay ciertos rangos. Ahora, en el sistema anticorrupción se produce una situación similar. Todos fueron designados bajo una propuesta, no ha habido concurso. Y la crítica que se le hacía a la Sala Penal Nacional era que todos también habían sido propuestos por diversos presidentes. Bueno, eso es relativo, pues, porque la Sala Penal Nacional tiene una historia de más de 20 años y el sistema anticorrupción lo crea el presidente actual, el doctor Duberlí Rodríguez, a propuesta del presidente Kuczynski y por delegación de facultades del Congreso actual, donde tiene fuerza mayoritaria, fuerza popular. Vean. Y van a juzgar a expresidentes. Quiero entender esto. O sea, aquí hay un cóctel bien interesante. O sea, fujimorismo, Pedro Pablo Kuczynski como presidente, Duberlí Rodríguez que maneja las salas transitorias y que puede determinar qué juez poner y qué juez... Sobre todo el sistema anticorrupción. Porque lo puede hacer, ¿no es cierto? Así es. Hablemos de eso detalladamente, pero tras la pausa. Estoy con Alfredo Álvarez, ex decano del Colegio de Abogados de Arequipa, pero también ex miembro durante 2 años del máximo órgano de gobierno administrativo del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Él conoce estos casos, conoce a Duberlí Rodríguez y las cosas que se hicieron cuando él entró. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Alfredo Álvarez, ex decano del Colegio de Abogados y ex miembro por 2 años del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el órgano de gobierno administrativo más importante de ese poder del Estado. Él ha conocido a Duberlí Rodríguez cuando recién Duberlí Rodríguez presidía el Poder Judicial y nos está contando las cosas que hizo, que determinó y que ahora empiezan, según él, a formar un panorama percibible de que las cosas no se hacían precisamente por el bien institucional. Bueno, yo entiendo que se ha ido formando todo un sistema que ha tenido como punto de colisión esta investigación que inició un juez en el Callao y que finalmente ha arrojado que estos audios pues sean legítimos, ¿no? Ahora, tenemos que empezar ahí porque el asunto es bien importante. O sea, las escuchas no se hacen a jueces, sino se hacen a un capo del narcotráfico. Ese era el propósito. El rey Caracol, el rey del narcotráfico en el Callao, un hombre que mandaba matar, que mandaba dinamitar, todas esas cosas. Y en medio de eso encuentran números telefónicos y había números de varios magistrados, ¿no es cierto? Ese es el panorama. Pero tú, dime, pero tú me estabas explicando, antes de ir a la pausa, que tú encontrabas un cóctel bastante peligroso. Duberlí Rodríguez es elegido presidente de la Corte Suprema y empieza a poner
a crear salas transitorias supremas, Claro. a designar a dedo a quien él quería y básicamente del norte. Claro, se le da la forma, ¿no? Designa bajo propuestas. Son propuestas que el Consejo Ejecutivo en algunos casos las asume o en todo caso las puede formular a través de quien está encargado del órgano por crearse o creado, ¿no? Entonces, Pero él decidía. pero al final. finalmente él es el que decide. Y en muchos casos al Y último la de la cola. y la conformación del Consejo Ejecutivo es muy especial, porque finalmente ahí solo van el presidente del Poder Judicial, quien lo preside, dos supremos, un juez de superior de todo el país, elegido entre los jueces superiores de todo el país, y un juez de primera instancia. Y además va el abogado. En realidad, quien es el único que está de visita es el abogado. Claro, y No- el no- único que podría tener además un Cierta actuar independencia. Los demás Así es. son subordinados al presidente. Finalmente son subordinados y, por ejemplo, los dos representantes, tanto de jueces superiores como de los jueces de primera instancia, han sido reelegidos, ¿no? Porque han tenido el apoyo pues, arriba, presidente de del la presidente, así es. Entonces, Pero permíteme. muchos de los proyectos que nosotros podamos encaminar Ajá. finalmente quedaban ahí, en la agenda, o era postergado o encarpetado. Había este asunto, Duverly había entrado. Estaba Kuczynski, que dice, voy a hacer una reforma del Poder Judicial. Así es, ¿No para cierto? luchar contra la corrupción. Para luchar contra la corrupción. Así es. Pero para eso se necesita facultades legislativas. Así es. ¿Quién las entrega? El Congreso. El Congreso. La fuerza mayoritaria en el Congreso. Correcto. Ahora veamos. Resulta que Keiko y la dirigencia de su partido, inclusive un exsecretario general, está afrontando cargos bastante graves sobre Narcotráfico. dinero de narcotráfico metido para la campaña. Claro. Estamos viendo el caso de Odebrecht y todas las cosas. Entonces, no era muy fácil que le den, la bancada naranja le dé facultades muy fácilmente al presidente Así para que el Poder Judicial se fortalezca y sea más independiente, cosas por el estilo. ¿Tú sospechas que ahí había ya una suerte de pacto? Sí, porque si uno interpreta, en principio, quien debe juzgar estos casos, ahí opera el principio del juez natural. Y el juez natural es la Sala Penal Nacional. Tú no puedes crear un organismo, es proceso, para juzgar un determinado caso en el cual tú puedes afrontar. Duverly lo hizo. Claro, eso se ha hecho y eso es ilegal. Por eso cuando escuchamos a un abogado, a este abogado Iwasaki, ¿cómo se llama? Nagasaki. Nagasaki, decir que se somete a las decisiones del juez anticorrupción, del sistema del juez de anticorrupción, que a pesar que discrepa, pero va a someter, eso lo hacen porque saben muy bien de que tienen cierto espacio ahí, que no es el mismo espacio que lo tiene en la Sala Penal Nacional cuando han recusado al juez Carguancho, por ejemplo, ¿no? En las actuaciones. Entonces, saben que la Sala Penal Nacional no está de alguna forma influenciada por los poderes actuales, porque es una sala que viene con una antigüedad de 20 años. O sea, ahí han venido magistrados que han sido promovidos, propuestos, a dedo, como se dice, como lo dice el presidente del Poder Judicial, pero han sido a lo largo de muchas gestiones y periodos. Cuando salen, por ejemplo, algunas voces de abogados y que dicen, miren, en el Congreso no se va a permitir una nueva reforma ni cosa por el estilo, porque ahí hay una alianza afro-fujimorista y no les interesa que las cosas se muevan en el Poder Judicial porque van a juzgar precisamente a la señora K y al señor Alan, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que eso tiene la clave del tema es Inostroza. Inostroza Paredes viene de la Corte del Callao. Es por eso que él cae en los audios, por su vínculo con el presidente de la Corte del Callao. Entonces, su corte de origen es el Callao y su tema es el ámbito penal. Entonces, es un hombre de mucha importancia para estas personas, ¿no? Entonces, por ahí se va manejando el hilo. Yo creo que en este caso, la muestra de que hay una clara intención de luchar contra la corrupción es que el Congreso lo destituya, porque están como atados de manos. No, o lo hace el Congreso
o lo hace el CNM. El CNM no lo puede hacer porque ya inhabilitó a 2 de sus miembros, los ha suspendido. Entonces el Congreso dice, no, tenemos que saber si son legales o no los audios, si corresponden. Hay que cortarle la cabeza a los periodistas. Así es. Eso es lo que dice Galarreta y la gente del Fujimorismo. Entonces, te está dando un mensaje. ¿Y Nostroza va a seguir de Supremo? Si Nostroza continúa en funciones, tal como se viene presentando las cosas, hoy día fue trasladado a una sala constitucional, que es de mucho mayor nivel, por el tema que maneja. Entonces, y se le ha otorgado vacaciones, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Dime una cosa. ¿Cuántos Inostrozas hay en la Corte Suprema? O sea, ¿cuántos tipos de esa calaña y metidos en estas vainas? Yo creo que en principio todo funcionario público y también magistrado debe tener una agenda abierta, debe ser transparente y debe ser una agenda que permita al ciudadano acceder a esos espacios y poder verificar con quién se reúne un juez. El juez tiene que explicar con quién se reúne, a quién atiende, con quién conversa, con quién almuerza, a qué reuniones sociales asiste. Porque si lo hace en la condición de juez supremo, tiene que explicar. Tenemos que cambiar las reglas de juego. O sea, no es normal que el presidente de la Corte Suprema vaya a la Almorzar. fiesta del presidente de la Federación Peruana de Fútbol que está siendo investigado por presuntos asesinatos en el norte. Eso no es normal. Y que No. encuentre además ahí a otros jueces. Y sobre todo a la juez que tiene el encargo de juzgar a ese señor. Eso es completamente, no solo no es ético, sino que rompe cualquier criterio legal que establece imparcialidad. Las garantías del debido proceso se rompen, porque los jueces asumen una conducta y un comportamiento que importa o indica que tiene un grado de amistad. Nosotros en el colegio, por ejemplo, en el caso del Colegio de Abogados de Arequipa, con motivo de la remoción del doctor Maraza, que es un hombre correcto, a quien no lo conozco y no tengo ningún vínculo con él, y yo he solicitado que se libere mi secreto de las comunicaciones, porque no se puede hacer mella de un juez que está actuando correctamente, como es el doctor Aníbal Maraza, ha sido separado por el doctor Eloy Samayoa Campero, sin ningún fundamento que justifique esta remoción. Y lo ha incluido ahí al doctor Yuri Corrales. El doctor Yuri Corrales tiene un vínculo conmigo, familiar por afinidad, lejano, pero familiar, al fin y al cabo. Entonces, en la primera audiencia, yo solicité que el juez se inhiba. Y entonces él ha tenido que inhibirse. No hay impedimento legal, pero sí por impedimento, por inhibición, por decoro se llama. Entonces creo que ese tipo de relaciones tienen que marcar la conducta de un juez. O sea, lo que ha hecho este juez es lo correcto. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Alfredo Álvarez, exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa, pero sobre todo ex miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno administrativo de ese poder del Estado. Tras la pausa, le recomiendo que nos siga todavía porque pretendo preguntarle si eso que estamos viendo en la Corte del Callao y en la Corte Suprema está llegando a otras cortes como la de Arequipa. Tras la pausa, seguimos en Modo. Estamos de regreso en el programa con Alfredo Álvarez, exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa y ex miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno administrativo de ese poder del Estado. Bueno, quedó ahí una pregunta pendiente. Te dije, ¿cuántos ríos e inostrozas hay en la Corte Suprema? Ahora te pregunto, ¿cuántos ríos e inostrozas hay en las Cortes superiores del país y cuántos estimas tú que hay o podría haber en la Corte de Arequipa? Bueno, a ver, yo quiero aprovechar la pregunta porque estamos acostumbrados a ver lo malo y creo que esta situación es gravísima porque si es que esto no nos curamos en salud ahora, esto se convierte en México, se reproduce el tema y la corrupción se afianza.
Pero creo que esta red no solo abarca pues, el tema de la Suprema, es el vértice, pero eso está en todo el país. Pero también hay que rescatar que hay gente muy honesta. Yo tuve la oportunidad de conocer a Almenara Bryson, este juez supremo, y nieto de un expresidente de la Suprema también. Un joven, empezó desde muy joven, desde secretario, auxiliar, y llegó hasta, y conocía a su familia, y gente modesta. Ellos no buscaban riqueza. Él sabía perfectamente que la vocación de juez era pues también, estaba ligado a la pobreza, de alguna forma, a la austeridad. Y entonces hay que rescatar eso, porque conozco jóvenes profesionales, jueces y fiscales muy buenos, pero esta red sí está presente en todo el país. O sea, es una red nacional. Así es, y está presente en Arequipa. Miren, hace unos días se destapó en Arequipa, antes de todo este escándalo, el tema de los audios del doctor Gino Valdivia. Se especuló mucho en esa oportunidad de que el señor presidente, el doctor Samayoa, tenía audios también vinculados a él. Entonces, nosotros en esa oportunidad expresamos que lo mejor para un hombre público era levantar su secreto de las comunicaciones. Señores, tenemos que hacerlo no solo porque debe constituir una obligación, no solo parecer correcto, honesto, sino no solo serlo, sino parecerlo. Y entonces le exigimos hoy día, aprovecho en este medio de comunicación, para pedirle al doctor Samayoa que levante su secreto de las comunicaciones, que no basta con decir no, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada, señor? Acá en Arequipa hubo un juez que fue detectado y luego la persona que encargó esa investigación ha sido retirada de la ODESMA. El juez a cargo de la ODESMA De Arequipa. de Arequipa es otro. Y no sabemos hasta ahora... ¿Y por qué? a qué Eso no obedece. es normal, o sea, no, No es es una normal. renovación natural. Así es, como tampoco es normal que un juez, que un presidente de corte, haga cambios a medio año. Y justo uno de esos cambios están relacionados al juez que está viendo la causa del Colegio de Abogados de Arequipa. ¿Y por qué el Colegio de Abogados de Arequipa y los colegios tienen importancia acá? ¿Quiénes otorgan distinciones a los magistrados? ¿No son los colegios profesionales? ¿Quiénes podemos asumir a través del gremio profesional a un cargo como el Consejo Ejecutivo? ¿Dónde se elige al representante de los abogados en el CNM? ¿No es a través de una elección en los colegios profesionales? Entonces, para un presidente de corte, tener cercanía a su colegio profesional es muy importante también. Claro que sí, porque hay intereses. Estamos encontrando que hay vínculos. Y entonces, acá en Arequipa, se ha producido un fraude en las últimas elecciones del colegio y esto se ha judicializado y por tanto quien va a resolver es un juez. Y si ese juez que va a resolver ya a puertas de una sentencia es retirado por el presidente de la Corte, sin ningún fundamento, cuando los cambios administrativos se hacen al inicio del año judicial, entonces estamos sospechando de que se trata de una actuación irregular. Y hemos denunciado esto aprovecho de comentarlo, en la OTMA, en Lima. Y entendemos también de que respecto de los audios del doctor Gino Valdivia, que hoy día está con prisión preventiva por 9 meses, se han encontrado otras situaciones. Entonces, yo creo que acá los presidentes de corte, quienes asumen funciones como en la ODESMA, los órganos de control, primero tienen que ser no solo transparentes, sino que levantar su secreto y dar a conocer su agenda, con quién se reúne y qué temas tratan. Creo que eso va a ayudar. Pero otro aspecto que vuelvo a insistir que debe ser importante es la sociedad civil. En la Fiscalía, en el Ministerio Público, no hay presencia de la sociedad civil. Desde que se creó el Ministerio Público, jamás ha intervenido la sociedad civil. ¿Por qué? Por razones presupuestales. O sea, se quiere luchar contra la corrupción, pero sin presupuesto no es posible. En el Poder Judicial, la presencia de la sociedad civil es mínima. Ahora, hay una cuestión que me parece interesante. Tú has estado en Lima recientemente. Sí. Y casualmente tú estabas en IDL cuando se produce la llegada de un fiscal con 4 policías a querer requisar las pruebas, los audios que se les habían dado. Tú estabas allí. Y mire, nosotros hemos viajado a la ciudad de Lima llevando estas denuncias
y estamos solicitando, porque acá la prensa no le da la cobertura necesaria. Espacios como el tuyo son muy pocos. Y los grandes medios de comunicación en Arequipa, el Correo escrito, el Correo, la República, el propio pueblo, no les interesa. No es un tema prioritario. Y de igual forma los medios, las radios, etcétera, la televisión. Canal 9, que es nuestro canal regional, solo tiene una parte de los invitados, al resto no nos atiende, no nos da espacio. Entonces visitamos IDL y da la casualidad que se habían producido estos hechos y la intervención de la Fiscalía. Entonces, una situación que nos afectó, porque yo creo que acá no se trata de perseguir a quien saca a la luz un tema tan repudiable y tan reprochable, ¿no? Se trata más bien de protegerlo. Hay que proteger a ese juez que dispuso esas acciones y hay que proteger a los periodistas. ¿Al fiscal? Al fiscal, no, al juez que autorizó. Bueno, al juez que autoriza los audios, y al fiscal que lo solicitó, y a los medios de prensa y a los policías que lo han difundido. Entonces, eso primero. Entonces, que es gente que se dio cuenta que ya Inostroza, que Ríos, que los grandes magistrados sabían que había estas escuchas y que estaban intentando paralizar todo y ellos son los que filtran. Así es, o ya se había filtrado y estamos encontrando que no solo son audios, hay videos y se vienen más noticias y más noticias. O sea, este asunto va a terminar en algo peor. Entonces, ese fiscal que se fue ahí con los 4 policías a querer requisar el material y algunos dicen que quería invalidar las pruebas, eso fue un acto desesperado ordenado desde arriba, porque digamos que en el Poder Judicial debería haber independencia de los jueces, que no hay jefes, pero en el Ministerio Público es una institución vertical, o sea, ahí sí los fiscales supremos, superiores, son jefes de los otros. Yo no estaba presente en esa diligencia, pero sí observé, porque queríamos una entrevista con el periodista, el señor Gorriti, y observé. Entonces, la primera sensación que te produce, señores, que acá no debes estar tú tienes que estar en la corte, en el juzgado, en donde están los problemas. Donde está Ríos, donde está Inostroza. Ahí tienes que estar, ¿no? Entonces, eso te causa una indignación enorme, en principio, y yo creo que acá empecé comentándole a usted, Enrique, que estamos en una situación muy grave. Puede pasar cualquier cosa. Se están involucrando poderes del Estado. Está el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, está el CNM. El CNM debió renunciar en pleno. Es lo mínimo que se puede esperar. Nadie quiere remover, porque dicen, Inostroza se queda, va a la sala constitucional, nadie lo va a tocar porque el Congreso sencillamente no lo va a separar, no le va a hacer el juicio. Mucho, ¿no? Que no sabrá. Yo creo que habría que nombrarlo en la comisión, más bien que ha formado el presidente Vizcarra, ha nombrado una comisión de alto nivel de connotados juristas, pero que muchos de ellos desconocen la parte del litigio, ¿no? Son hombres estudiosos del derecho, gente académica, pero deberíamos contratar a alguien similar a Inostroza para que nos conozca cuáles son los problemas que él tiene para poder desarrollar sus actividades ilegales en una sede como es el Poder Judicial, ¿no? Alfredo, te agradezco mucho por haber venido. A usted, gracias. Alfredo Álvarez, ex miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema, el aborto, el cambio precisamente, pero un cambio normal, constitucional de un juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos, parece que posibilita un retroceso en la legislación pro aborto que ha habido en ese país. Lo tocaremos con Nelly Mendoza de la Asociación de Vida y Familia.